Dios te bendiga. God bless you. Hoy quiero compartir contigo una palabra. Today I want to share a word with you. Se encuentra en el libro de Amós, capítulo 3, versículos del 3 al 8. It is found in the book of Amos, chapter 3, verses 3 to 8. Y dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. And it says, can two walk together except they be agreed? Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no han atrapado algo? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gain is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in the city, and the Lord hath not done it? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Hemos leído estos versículos, we have read these verses. Y quiero enfocarme en la última parte de ellos, aunque leí los anteriores para que tengas contexto de qué es lo que se está hablando. And as we have read these verses, I want to focus on the last ones that we just read. But I gave you the previous ones before so that we have context about what it is that we are reading. El versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Verse 7 says, surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Y siguiendo en el 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? And verse 8 says, the lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? ¿Y por qué quiero leerte esto en este día? And why is it that I want to read this to you on this day? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente habla en momentos determinados. And I want to speak to you about this today because sometimes we think or we believe that God speaks to us in specific or certain moments. Pero la realidad es que Dios nos habla constantemente. But the truth is that God speaks to us constantly. Hoy quiero hablarte bajo el tema La voz que provoca profecía. Today I want to speak to you under the topic The voice that provokes prophecy. Hemos leído aquí en este libro de Amós, we have read in this book of Amos, cómo el Señor hace, pero antes de hacer revela a sus siervos, los profetas. Here we have read in the book of Amos how the Lord does, but before doing, he reveals his doings unto his servants, the prophets, beforehand. ¿Y por qué lo hace así el Señor? And why does the Lord do it like that? ¿Por qué el Señor revela a sus siervos los profetas cosas antes de que Él las haga? Why does the Lord reveal things to his servants, the prophets, before he does something? ¿Por qué Él los revela a sus hijos? Why does he reveal it to his children? Porque Él es un Dios de relación. Because he is a God of relationship. Muchas veces nosotros olvidamos que Él es un Dios de relación. Many times we forget that the Lord is a God of relationship. Por eso fue que empezamos en el versículo 3. This is why we began to read in verse 3, donde dice que si andarán dos juntos, nos hace la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? This is why we began to read in verse 3, where it says, or it asks the question, can two walk together except they be agreed? Cuando los profetas, cuando nosotros como hijos de Dios caminamos en acuerdo con el Señor, as God's children and the prophets of God, as we walk in agreement with him, Él revela a nosotros lo que ha de hacer. He reveals to us what it is that he is going to do.
Y no me refiero solamente a eventos grandes, and I'm not referring only to big events. No me refiero solamente a desastres. I'm not referring only to disasters. Hablo sobre la vida cotidiana. I am speaking about our daily lives. ¿Cómo se ve tu vida en general, día a día? How or what does your life look like day by day? El Señor quiere hablarte sobre tu día. The Lord wants to speak to you about your day. Porque Dios habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. Because the Lord speaks to those who are willing to listen. Él nos habla constantemente. He is constantly speaking to us. Si tú tienes una relación con el Señor, if you have a relationship with the Lord, tú vas a reconocer cuando es Él que te está hablando. You're going to recognize when it is that it's Him that is speaking to you. Si no tienes una relación con Él, vas a pasar por alto muchas cosas. If you don't have a relationship with Him, you will overlook a lot of things. Vas a decir, cuando mires hacia atrás, you're gonna say, when you look back, porque entonces luego es que te darás cuenta que fue el Señor que estuvo ministrándote, simplemente no te habías dado cuenta, because then you're going to realize, it was the Lord that was actually ministering to me and I just didn't notice it. No lo pude recibir, no lo pude percibir, no lo pude ver. I couldn't receive it, I couldn't perceive it, and I couldn't see it. Y por eso pasan ciertas cosas, and that's why certain things happen. Muchas veces hay varias personas que tienen visiones nocturnas, que tienen sueños. Many times, many people have visions of the night, they have dreams. Y esa es una de las maneras en las cuales el Señor le habla y le revela secretos a sus hijos. And this is one of the ways in which the Lord speaks unto His children and reveals secrets unto them. Muchas veces son cosas que van a suceder con respecto a sus vidas. Many times it's something that's going to occur concerning their personal lives. Muchas veces son cosas que van a pasar alrededor de ellos. Many times or other times it could be something that's going to happen around them or surrounding them. La voz que provoca la profecía. The voice that provokes prophecy. Profecía no es solamente hablar sobre un desastre. Prophecy is not just speaking about a disaster. A través de los libros proféticos en la Biblia, throughout the prophetic books in the Bible, vemos como el Señor trae revelación a sus siervos los profetas sobre cosas que han de acontecer. We see throughout these prophetic books how the Lord is bringing revelation about the things that are going to take place, things that are going to happen. Pero no solamente habla de castigo, but it's not just speaking about punishment. También habla de esperanza, but it also speaks about hope. Habla de restauración, speaks about restoration. Habla de cambio, speaks about change. Habla de amonestación, speaks of amonestations. Warnings, advertencias. Dios no solamente habla a último momento de que te va a destruir. The Lord is not going to speak to you on the last moment and say, I'm going to destroy you. Él nos viene hablando. He comes and He has been talking to us. Ahora, está en ti, está en mí el escuchar. Now it is on you and it is on me to listen to Him. Pero ¿qué pasa si es que no lo hemos conocido? Well, what happens if it is that we have not met Him or we have not known Him? Porque al principio se hará un poco difícil because in the beginning it'll be a little bit more difficult tratar de discernir su voz de entre mi voz y de las voces del mundo. Between discerning His voice, my voice, the voices of the world, las que nos rodean, the voices that surround us, la voz del enemigo, the voices of the enemy. Entonces quiero darte un ejemplo. So here I want to give you an example. En el libro de Primera de Samuel, in the book of 1 Samuel, capítulo 3, chapter 3, versículos del 1 al 19, verses 1 through 19. Esto va a ser una lectura un poquito larga, pero quiero que tú veas. This is going to be a little bit of a longer reading, but I want you to see something. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 19. 1 Samuel, chapter 3, verses 1 through 19. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. It says, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Quiero empezar por aquí de una vez. Here I want to begin speaking to you right away. Porque es importante y es necesario reconocer, because it is important and it is necessary to recognize, que en esos tiempos no había visión. That in those times there was no vision. Que la palabra de Dios escaseaba. That the word of God was missing. It was not frequent, no era frecuente. Entonces vemos cómo la manera en que respondió Samuel. So here we see how the way that Samuel responded was, it was actually a response of the lack of vision and the lack of word of God. Entonces aquí vemos cómo la respuesta de Samuel hacia la voz de Dios es simplemente la respuesta de que en esos días no había visión y no había palabra de Dios. No sabían cómo reconocer porque escaseaba en ese tiempo. He didn't know how to recognize it because it was scarce in those days. Versículo 2, verse 2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Verse 2 says, and it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, and ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lay down again. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. ¿Qué es lo que estamos hablando? That is what we are speaking about. Versículo 8, verse 8. A Jehová entonces llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. Y esta es la importancia de quienes están a tu alrededor. And this is the importance of who are those people that are around you. ¿Te pueden ayudar a discernir la voz de Dios? ¿Ellos podrían percibir cuando es Dios que te está hablando? Will they be able to help you discern the voice of God? Would they be able to recognize or to perceive the voice of God in your life? Y también nos revela la paciencia de Dios. And also it reminds us of the patience of God, de su compasión, of his compassion. Porque Jehová sabía que Samuel no conocía su voz, because the Lord Jehovah knew that Samuel did not know his voice. Pero él le dio revelación a Elí, al sacerdote Elí. But he gave revelation unto the priest Eli. Y esa revelación él se la pudo dar a Samuel a través del sacerdote, que era su líder, a quien él servía. And the Lord was able to give this revelation to the priest whom Samuel was serving. Versículo 10, verse 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. And the Lord came and stood and called us at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth.
Así que antes de continuar esta lectura, so before we continue with this reading, quiero animarte a que si el Señor te ha estado hablando y tú no has podido percibir, no has podido reconocerle, and I want to encourage you with this. If the Lord has been speaking to you and you have not been able to perceive it or to recognize it, el Señor es paciente contigo. The Lord is patient with you. Dile, habla que tu siervo oye. Habla Jehová que tu siervo oye. Just tell him, speak, Lord, speak, Jehovah, because your servant hears. Versículo 11, verse 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. And the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Eli. And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel feared to shew Eli the vision. Llamando pues Eli a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he answered, here am I. Y Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. And he said, what is the thing that the Lord hath said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God do so to thee, and more also, if thou hide anything from me of all the things that he said unto thee. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, it is the Lord. Let him do what seemeth him good. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. Vemos aquí cómo todo empezó con una falta de reconocimiento hacia la voz de Dios. Here we see how everything started with a lack of knowledge of the voice of God. Samuel era inexperto. Samuel was not an expert. Él estaba comenzando. Él estaba creciendo en la casa de Jehová. He was growing up, and he was serving in the house of God. He was beginning to grow in the house of God. Y ahí fue que él tuvo que aprender a conocer la voz de Dios. And it was then when he had to learn to discern and to perceive the voice of God. Y esta fue la manera en que le sucedió a él, and this was the way that happened to him. ¿Cómo nos pasa eso a nosotros en el día de hoy? How does it happen to us today? Así que asegúrate de rodearte de personas llenas no solamente del conocimiento, pero también de la revelación de Dios. So be sure to surround yourself with people that not only have the knowledge of God, but they also have revelation from God. Porque aunque la palabra y la visión escaseaba en esos tiempos, because even though the vision and the word of God was lacking during those times, Eli pudo percibir. Eli could perceive. Después de par de veces, after a couple of times, él pudo percibir, espera, yo no lo estoy llamando, tiene que ser Jehová. He could perceive and he could say, wait, I'm not calling him, it has to be the Lord. It has to be God calling him. Entonces, él le dio un consejo de qué hacer. So he gave him a word or a tip. It's not the word that I'm looking for, but he gave him
tips or things, steps to take. Él le dio pasos para hacer. Le dijo, habla Jehová que tu siervo oye. He said, speak Lord that your servant hears. Primera de Samuel, capítulo 10, es una continuación de lo que vemos aquí. 1 Samuel chapter 10 is a continuation of what we see here. Ahora vemos a un Samuel más maduro. Here we see a Samuel that is more mature. Versículos 5 y 6. Verses 5 and 6. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines. And it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery, a tabret, and a pipe, and a harp before them, and they shall prophesy. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. Vemos en el capítulo 3, we see in chapter 3, cómo Samuel, siendo joven, no estaba aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Fue su primer encuentro, por decirlo así, con lo que es la voz de Dios. We have read in chapter 3 and we have noticed that it was Samuel beginning to grow into knowing the voice of God, discerning the voice of God, recognizing the voice of God. And we could say that it was his first encounter with him. Pero aquí en el capítulo 10 vemos a un Samuel más maduro. But here in chapter 10 we see a Samuel that is more mature. Alguien que ya ha sabido conocer la voz de Dios. Someone that has already known to recognize the voice of God. Vemos en estos versículos, we see in these verses que él le está dando pasos a Saúl, quien acaba de ser ungido como rey sobre el pueblo de Israel. Here we see steps that the prophet Samuel is revealing unto Saul, who had just been anointed as king of Israel. Antes de eso le dijo otras cosas que iban a acontecer después de ese encuentro con Samuel. In the previous verses we read about the other things that are going to happen right after the encounter Saul has with Samuel, after his anointing, después de su ungimiento. Pero en estos versículos 5 y 6, but in these verses 5 and 6 pasa algo bastante interesante. Something very interesting happens. Y es que habla de que Saúl se iba a encontrar con unos profetas que venían bajando del lugar alto. Here we read how Saul is going to encounter prophets that are coming from the high mountain of God. Y dice que él iba a profetizar con ellos. And it says that he was going to prophesy with them, que él iba a ser lleno del Espíritu, that he was going to be full or filled with the Spirit. Entonces vemos que la voz de Dios encuentra a Samuel en su juventud, o como niño en su niñez. And here we read how the voice of God encounters Samuel as a child, as a young kid. Y él empieza a profetizar por escuchar la voz de Dios. And he begins to prophesy after he heard the voice of God. Elí dijo, no me lo encubras, dímelo. Eli told him, please don't veil it to me. Please tell me what it is. Él empezó a profetizar. He began to prophesy lo que ya él había escuchado, que había salido de la boca de Dios. What he had already heard that came from the mouth of God. Aquí vemos a Samuel profetizándole a Saúl de lo que Dios ya le había dicho a Samuel que iba a acontecer. And here we see how the Lord is speaking through Samuel to Saul about the things that are going to take place. Pero también vemos cómo después de escuchar la voz de Jehová a través del profeta, Saúl empieza a profetizar con otros profetas. So here we also read how Saul begins to prophesy after he had been prophesied by the prophet of God Samuel, as he is surrounded by other prophets. ¿De quién te estás rodeando? Who are you surrounding yourself with? Porque la voz de Dios siempre va a traer profecía. Because the word of God is always going to bring prophecy. Sabemos que la palabra es para redarguir, para edificar, para edificar, para enseñar, para redarguir. And we know that the word of God is there to teach and to bring amonestation, to edify, to teach. Entonces, la palabra de Dios va a traer profecía.
the word of God is going to bring prophecy. Y lo último que te quiero leer está en el libro de Apocalipsis, and the last thing that I want to read to you is found in the book of Revelation. Capítulo 19, versículo 10, chapter 19, verse 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. And it says, and I fell at his feet to worship him. And he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Cuando Jesús vino y caminó como hombre aquí en la tierra, when Jesus came and walked as a man on this earth, él vino caminando en el espíritu de la profecía. He came and walked in the spirit of prophecy. No solamente haciendo revelado aquello que ya fue profetizado de antemano sobre él, o que había sido profetizado sobre él ante el pueblo de Israel. He began not just to fulfill the prophecies that had been spoken to the people of Israel before him, pero él también vino a hacer la profecía en carne, la voz de Dios en carne aquí en la tierra. But he also came being the prophecy, the word, the manifestation of the word and the prophecy of God here on earth. Entonces, ¿qué quiero animarte a hacer en el día de hoy? So what is it that I want to encourage you to do today? Decirle a Dios, just to tell God, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. I want to encourage you to tell him, here I am, Lord, speak that your servant hears. Presta atención a las voces que estás escuchando. Pay attention to the voices that are speaking to you, porque la voz de Dios va a traer profecía, because the word of God, the voice of God is going to bring prophecy. El Señor no habla por hablar. The Lord does not speak just to speak. El Señor nos habla porque nos ama. He speaks unto us because He loves us. Porque Él no tiene que decirnos nada. Because He doesn't have to. He doesn't have to tell us anything. Él es Dios. He is God. Pero al Él amarnos, Él quiere que nosotros sepamos lo que Él quiere hacer. But because He loves us, He wants us to know what it is that He is going to do. Se supone que estamos caminando de acuerdo con Él. Supposedly we are supposed to be walking in agreement with Him. Entonces, dile en este día, Señor, habla que tu siervo oye. So tell Him today, Lord, speak that your servant hears. En este día quiero presentarte a Jesús. This moment, today, I want to present before you Jesus. De aquel que hemos leído, of the one that we have just read about. En Él está la salvación. In Him there is salvation. En Él está la esperanza. In Him there is hope. Él es la esperanza de gloria. He is the hope of glory. Él es nuestra esperanza. He is our hope. Él vino y vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, una vida pura y perfecta y santa delante del Padre. He came and He lived a life that you and I cannot. A life that is pure, that is holy, that is perfect before the eyes of the Father. Y se entregó a sí mismo por ti y por mí. And He gave Himself for you and I. Y ahora Él nos dejó su Santo Espíritu. And now He has left with us His Holy Spirit. El mismo Espíritu que descendió sobre Saúl y que lo hizo profetizar junto con los profetas. That same Spirit that came upon the life of Saul and made him and had him prophesy with other prophets. Si tú lo quieres aceptar en el día de hoy, if you want to receive Him today, sepa una cosa, know this, Él es el único camino hacia la salvación. He is the only way to salvation. No hay otro camino, no hay otra manera. There is no other way. Él es la única manera. He is the only way. Él es la puerta. He is the door. Él es nuestra conexión al Padre. He is our connection to the Father. Si ese eres tú, repite después de mí. If that is you, repeat after me. Jesús, Jesus, aquí estoy. Here I am. Gracias por hablarme en este día. Thank you for speaking to me on this day. Gracias por salvarme. Thank you for saving me. En esta hora yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. This moment I recognize you as my Lord and Savior, the Savior of my life. Tú eres el único Dios para mí desde ahora en adelante. You are the only God for me from this moment and on.
Heme aquí. Here I am. Habla que tu siervo oye. Speak that your servant hears. Amén. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. May the Lord continue to bless you. Y recuerda orar esta oración siempre. And always be mindful and remember to pray this prayer always. Dios te bendiga. God bless you.